Hoy en Los Expertos vamos a hablar de lo que es una póliza jurídica y para qué sirve. Recuerden seguirnos en nuestro canal y les dejamos todas nuestras redes sociales. Hola Sam, ¿cómo estás? Hola, Memo, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien. Gracias a todos nuestros amigos por seguirnos, a nuestros seguidores, a nuestros amigos por ver este podcast. No se lo pierdan, ya les dijo Sam. En nuestro canal y en todas nuestras redes sociales. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿Qué es una póliza jurídica? Fíjate que hasta hoy, a pesar de que pues ya hemos ido avanzando mucho en el sector inmobiliario, sigue habiendo muchas interrogantes alrededor de cómo puedo hacer un arrendamiento seguro, cómo puedo protegerme, cómo puedo proteger mi patrimonio. Vamos a empezar. Mucha gente no sabe qué es una póliza jurídica. ¿Para qué sirve una póliza jurídica? A ver, tú antes que nada, cuéntame, tú ya llevas mucho más tiempo trabajando como asesor inmobiliario que el tiempo que tienen las pólizas jurídicas en Querétaro. ¿Cómo fue tu experiencia? Ya en algún momento, en algún otro programa lo comentamos, pero sí me gustaría que empezaras por ahí. ¿Cómo fue tu experiencia antes y después de las pólizas jurídicas? ¿O cuál fue tu sensación? Bueno, antes ni siquiera sabía que era una póliza jurídica cuando yo empezaba a trabajar con los arrendamientos aquí en San Juan. Posteriormente empezó a haber muchos problemas, muchas dificultades con ciertos arrendamientos. ¿Por qué? Porque recordemos que San Juan del Río es una zona de paso y una zona donde llega mucha gente, pero así como llega mucha gente, también se va mucha gente. Entonces, eso ocasiona que de repente abandonen las casas, se lleven las cosas, no paguen las rentas y se les hiciera muy fácil hacer este tipo de situaciones. Después de que yo entro a una inmobiliaria, empieza el tema de las pólizas jurídicas hace como 6 años y entonces mi percepción es que despachos jurídicos empezaron a ver que en otros estados o en otros lugares se hacían las pólizas jurídicas y dijeron, pues está bien fácil, vamos a hacerlo nosotros y nosotros hacemos los contratos y los pagarés. Y entonces empezamos a trabajar, pero la sorpresa era que cuando empezaba a haber un problema, un retraso en un pago de renta o alguna otra situación, pues el despacho realmente no hacía nada. Entonces, yo personalmente dejé de trabajar con las pólizas y como 3 años o 4 años después, que es cuando te conozco, me llamó a mí mucho la atención porque tú decías, es que estamos en San Juan del Río y la mayoría de las empresas están en Querétaro. Y bueno, pues 4 años después seguimos trabajando aquí con las pólizas jurídicas, pero sí nos ha servido mucho porque ha sido una protección para el dueño, para el inquilino y ha sido mucha ayuda en el trabajo para un asesor. Pero ahora de aquí vamos a entrar a la pregunta medular de esto. ¿Qué es una póliza jurídica? La póliza jurídica incluso se tenía la idea de que era un policía para el arrendatario. Sin embargo, en realidad el espíritu de la póliza jurídica es proteger el arrendamiento. Incluso, por eso en algunas ocasiones, el contrato tiende a proteger un poco más al arrendador porque finalmente es quien está poniendo el inmueble. Ahora, mal dicho es que la póliza jurídica solo es para proteger al dueño del inmueble. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el arrendatario, inquilino, rentero, don Ramón, ¿no? Como le quieran llamar, tiene derecho al uso, goce y disfrute libremente del inmueble durante el tiempo que dure el arrendamiento. Pero, así como tiene ese derecho, tiene la obligación de conservar el inmueble y pagar en tiempo y forma la renta pactada, que don Ramón no lo hacía, ¿no? Pero a su vez, también el dueño del inmueble o arrendador tiene derecho a que se le pague su renta y se conserve su inmueble. ¿A cambio de qué? De permitir ese libre uso y goce, disfrute durante los meses o el tiempo que dure el contrato del inmueble.
¿Cuál fue, para ti, cuál fue la situación más, o que más te marcó por no tener una póliza jurídica? Uy, no, tuve muchas experiencias, pero una de las que más me acuerdo. ¿Y por qué te pregunto? Porque, digo, ya lo saben nuestros amigos, por los que no nos están viendo, tú en algún momento fuiste presidente, bueno, vas saliendo como presidente de la asociación más grande de asesores inmobiliarios de aquí de San Juan del Río y tienes una trayectoria bastante sólida en San Juan. Y por eso es que, por eso es lo interesante, ¿no? Que al final de cuentas no es como alguien que haya empezado hace 5 minutos o hace 5 días, ¿no? Pues experiencias malas al principio fueron varias, ¿no? No quiero decir que sí fueron muchísimas, pero en particular hubo una donde no estaban pagando la renta y además se me ocurrió la brillante idea de sacar al inquilino así por mis ganas, ¿no? Entonces, digo, eso en complicidad con un fraccionamiento, cabe destacarlo, ¿no? Y hoy en día ya sé que todo eso lleva a un protocolo, que hay que hacer ciertas cosas, que el contrato debe estar de cierta forma. Entonces uno como asesor cuando uno empieza en la carrera se aventura mucho a hacer las cosas porque además tenemos la idea de que yo como dueño o como asesor puedo hacer lo que yo quiera porque yo le estoy rentando y no es cierto. Y también como inquilino dice, pues es que yo le estoy pagando, entonces, pues es mi casa, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay una línea muy delgada en el respeto hacia cada parte de decir hasta dónde. Y eso es algo que como asesores no conocemos o no vemos y ni siquiera nos tomamos el tiempo, cabe decir, de aprenderlo en el camino, porque muchos empezamos de, pues, ¿qué tanto puede ser rentar una casa? Pues eso va a empezar a hacer, ¿no? O de la necesidad, también hay que decirlo, en San Juan del Río, la mayoría de asesores son mujeres. Entonces, y son mujeres solas, solteras, mamás solteras también. Entonces, a veces uno se le hace fácil decir, pues no hay mucha responsabilidad, no hay mucho compromiso, no necesitas muchas cosas. Y conforme avanzas en la carrera, pues te das cuenta que necesitas saber muchísimo de muchas cosas, ¿no? Entonces, esa fue una de mis peores experiencias. Y la otra, que fue cuando te conocí, de otro caso donde el que me había rentado la casa era un súper acá abogado, un abogadazo, ya sabes. Y entonces me pagaba la renta y me traía vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. De esos que nos cuentan bien, ¿no? Y no me daba las llaves, todavía me acuerdo y hasta... Y pues finalmente fue cuando te conozco y me dices que mi contrato que yo había mandado a hacer con un abogado, pues no servía de nada. Eso, ¿no? Es algo también importante que tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, dentro de las carreras de derecho hay muchas especialidades. Hay abogados penalistas, hay abogados civilistas, hay abogados corporativos. O sea, no quiere decir que un abogado no pueda ver o pueda conocer de todas las áreas, pero sí es importante que sean con especialistas, o como somos nosotros, con los expertos, ¿no? Pero sobre todo, sí es importante que tengan en consideración eso. ¿Por qué? Porque hoy en día, ante la vorágine de información que hay en los medios, y además que es muy sencillo meterte a Google y googlear cualquier cosa, ¿no? Un contrato de lo que quieran, de pronto nos encontramos con contratos de arrendamiento, con artículos de leyes que están abrogadas, o incluso que ni siquiera son de México, ¿no? Que llegan a ser de otros países. Justamente hace un par de meses me tocó un caso donde me pidieron, quiero el contrato así como el del que me hicieron antes. Y empecé a ver y pues sí, o sea, hacía mención de leyes que ya no existen, ¿no? De leyes que ni siquiera son aplicables en Querétaro. Y claro, con un lenguaje muy rimbombante que a veces, digo, los abogados tendemos a tener, pero pues de alguna forma también es importante saber que un contrato tiene que ser claro, tiene que ser transparente, tiene que ser entendible,
¿no? Porque la verdad es que no estamos hablando de suscribir las 11 tablas, ni mucho menos, que nos puedan dar falta de conocimiento o falta de entendimiento del contrato. Entonces, una póliza jurídica, ¿qué es lo que hace? Es darte esa asesoría, sentarse con el cliente, explicarle el contrato. Duda, lo sabes, hoy en día ya no es como sentarte a hablar, a contar, a sentarte a leer todo el contrato, porque yo siempre les digo, empezamos a leer y ya de repente vamos en la segunda hoja y empezamos como esta serie de Mafalda, cuando empezaba el bla, 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 ¿no? Entonces estamos ahí el abogado diciendo las mejoras y bla, bla, y de repente es muy normal que el arrendatario ya esté como, mira, aquí en esta orilla me queda una repisa a todo dar para poner mis funcos y poner todas mis cosas, ¿no? Y uno mientras bla, 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 ¿no? Y eso es lo importante. Hoy en día hacer ágil la lectura o la explicación del contrato de tal suerte que tú como arrendatario o tú como arrendador, no es que no te quedes con una duda, pero trates de que te quede todo claro y además que te sientas protegido, ¿no? Sí, porque al final del día eso llega a ser muy tedioso. O sea, la entrega de una casa llega a ser muy tedioso porque dicen, ahí vamos a leer todo el contrato. Y el tema es que además lo lees y no le entiendes nada. Entonces, o sea, entendiste una parte, la otra parte lo dudaste, la otra ya no lo oíste por estar pensando en la barra, en la barra que vas a poner en lo que sea. Y de eso no se trata. O sea, al final del día nosotros lo que hacemos hoy en equipo, ambos, es darles al cliente esa experiencia de que sea amena, de que sea digerible, de que lo entiendan y de que ambas partes se sientan seguros y tranquilos. Yo siempre les digo que firmar un contrato de arrendamiento es como casarse, porque finalmente se casan por un año, 6 meses, 2 años, 5 años, pero si no tienen una buena relación, si no tienen una buena comunicación, pues eso no va a funcionar. Definitivamente es así. Y tienen que ellos estar conscientes de lo que están haciendo para ambas partes, pero también deben de sentirse tranquilos, seguros, confiados, porque pues el que está rentando su casa, pues es el dueño, es su patrimonio. Uh-huh. Y es algo que a veces la gente que renta no entiende y no quiere cuidar el inmueble. Y por otro lado está el que está rentando, que quiere vivir tranquilo, que no quiere que le estén molestando, que quiere saber cuáles son sus derechos y qué puede hacer en una casa, ¿no? Hay veces que dicen, oye, es que yo quería poner una televisión colgada y no me dejaron. Pues finalmente está pagando un arrendamiento, ¿no? Entonces, para eso son las pólizas, para eso nos ayudan, para marcarle a cada quien sus derechos y sus obligaciones. Y entonces, pues es esa parte, ¿no? De verlo. Ahora, tú, por ejemplo, de ese lado, ¿cuál ha sido tu peor experiencia cuando te has encontrado con clientes que no tenían una póliza y que tienen problema? ¿Y cuál es la diferencia en situaciones peores donde dices, sí tenías una póliza, pero esto es lo más que ha llegado a pasar? Fíjate que algo que he aprendido en estos años, desde que nació en su momento B Legal, con NBA, ya hace algunos años, hemos ido modificando el contrato a las circunstancias que han ido ocurriendo. Por ejemplo, fíjate que una de las cosas que más recuerdo yo es la de un caso donde el dueño se metía a revisar la casa cuando no estaban los inquilinos. ¿Por qué? Porque tenía llaves. Entonces, él era dueño de algunos departamentos, esto sucede en la Ciudad de México, entonces él se metía tranquilamente a revisar la casa hasta que un día la señora, la chica esta, pues no fue a trabajar porque estaba enferma. El señor no se dio cuenta y yo, surprise, cuando abre la puerta, pues se encuentra dentro a la señora y el señor y la chica esta lo vio abriendo. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí la situación en específico es que pues, el dueño no puede estar introduciéndose al inmueble. Incluso de ahí nace una cláusula que incluso el fin de semana platicábamos con un cliente. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es
decirle al inquilino, a partir de este momento tú te haces responsable de todo lo que es el inmueble, tus cosas, todo, y con esto te faculto a modificar la combinación de la cerradura de la chapa principal. ¿Por qué? Porque así cada quien está tranquilo y se deslinda de circunstancias. Ahora, vuelvo a insistir, a lo largo del tiempo nos han pasado pues, bastantes cosas, han sido un anecdotario bastante amplio dentro de las cosas que nos han pasado, pero sí, incluso ha habido inquilinos que, bueno, de hecho ya te tocó uno, que nos han querido golpear, que han salido a echarnos a los perros, ¿no? Es más, será interesante contarles a nuestros amigos. En esa ocasión fuimos, y yo justamente por eso me llevé a la licenciada, porque lo que yo quería era pues tener a alguien que checara qué estaba pasando y que tener un testigo ocular, ¿no? Literal. Entonces llegamos a tocarle al inquilino y al momento que sale, pues lo primero que hace es echarme los perros. Y no los perros de hola, mi rey, ¿no? No, esos no. Ojalá, pero esos no. Me echó sus perros. Qué miedo. No, sí, ya sé. Qué miedo, pero no, bueno, ok. Me echa los perros, pero resulta, la verdad es que yo amo a los perros y de alguna forma creo que los perros me aman a mí. Entonces, en el momento que me los echa los perros, en lugar de irse, se me suben y quieren jugar, entonces eso le da más coraje al cliente. Y de repente, pues, entre que los perros me empezaron a juguetear y todo, le empiezo a exigir el pago, le exijo que o si no paga, que no puede salir, que se vaya. Y en eso, cuando regreso a la camioneta, se me vienen los golpes. Incluso alcanzó a pegarle a la camioneta, de hecho, su camioneta. A mi camioneta. Casi se la cobro como nueva. Entonces le alcanzó a pegar. Y ese ha sido el tipo de circunstancias donde nosotros no nos extralimitamos. Simplemente llegamos a donde es ir y solicitarle el pago, solicitar que cumpla el contrato. Y de alguna forma también nosotros somos flexibles y tratamos de ser flexibles con los clientes, decirle, ya no puedes pagar, mira, antes de que incurras en un incumplimiento mayor, por favor, devuelve el inmueble. Nada más devuélvelo en buenas condiciones. Listo, pues dinos cuáles serían algunas recomendaciones que pudieran ayudarle a la gente que no conoce las pólizas. ¿Qué tienen que hacer? Primero, y eso es lo mejor, acérquense a los expertos. Acérquense a un asesor inmobiliario que esté certificado, que tenga licencia y que sepa que trabaje con buenos principios. No estamos diciendo que no se puede iniciar en la carrera de asesor inmobiliario, pero sí es importante la capacitación. 2, que tengan confianza en la póliza jurídica que contraten. Sí es muy importante que chequen, por favor, qué les cubre la póliza jurídica y los antecedentes que tengan con otros clientes. ¿Por qué? Porque acuérdense muchas veces que lo barato a veces sale caro. Y si yo les cobro una póliza jurídica, perdí el sonido, ya le di aquí una torre, perdón. Pero si yo les cobro una póliza jurídica muy barata, pero les voy a dar un servicio de nada más ir, firmar un contrato, leérselos y me desaparezco para toda la vida, entonces tampoco sirve de nada. No es solo un requisito, es una protección para ambas partes. Ok. ¿Tú qué más nos recomendarías? Yo diría que no tengan, yo sé que muchos han pasado por muy malas experiencias, incluso con algunas pólizas, pero en realidad lo que yo creo que hace falta es que se informen un poquito más, que cuando vayan a hacer una póliza jurídica, digo, qué mejor que la hagan aquí con Belegal, pero que se cercioren exactamente que, como decía el licenciado, qué les cubre, hasta dónde y cómo funciona, ¿no? Entonces, yo creo que en base de eso, o con base a eso, es mucho la empatía que también tengan con quien vayan a trabajar. Y por otro lado, también va muy de la mano el que tengan un buen asesor, que los oriente, que ustedes sientan que los están protegiendo a ambos. Nosotros somos una parte mediadora, tenemos que quedar bien con todos, pero siempre haciendo las cosas de manera correcta, que es lo más importante, y con la seguridad y la confianza para todos. Eso es lo que yo diría. Y una cosa más, no tengan miedo a decirle no a un inquilino, porque hay veces que tenemos tanto miedo de decirle a un inquilino,
No te voy a rentar mi casa y estamos con el miedo de que quién más nos la va a rentar. Créanme que siempre hay alguien que quiere una casa. Entonces, no tengan miedo de decir que no le renten a cualquiera. Los dueños de la casa son ustedes. Por favor, siéntanse con esa seguridad. Si contratan una póliza jurídica, si contratan un asesor inmobiliario, si se vienen con los expertos, esa seguridad de que no vamos a llevar a cualquier persona, sino vamos a llevar al perfil que más se acerque a su casa. Hay distintos perfiles para distintas casas. Pues creo que esto sería todo por hoy, pero los esperamos la próxima vez en nuestro... La próxima semana. No se lo pierdan, por favor. La próxima semana en nuestro podcast. Guillermo, muchas gracias. A ti, Sam. Como siempre, miren, aquí, o por aquí, o por acá, por aquí. No, por aquí están nuestras redes sociales. Aquí están nuestros teléfonos. Por favor, llámenos. Cualquier asesoría, por favor, si lo dicen que lo escucharon en el podcast, es una asesoría gratis. Por favor, aquí estamos. Suscríbanse a nuestro canal y no olviden compartir. Y miren, denle un like. Gracias, buen día. Hasta luego.